Hola, muy buenas noches amigos, bienvenidos una vez más a aquí su canal de Rincón Lúgubre, donde el miedo a lo desconocido es solamente el inicio. Esta vez les traigo relatos de un libro de Juan Antonio Mezcua Castillo, en el que recopila varios relatos de personas que se los hacen llegar. Entonces, esta vez yo se los estaré leyendo para su disfrute. Esta noche nos trae a la cita 4 relatos de brujas y de nahuales, así que espero que les guste. Bueno, aquí vamos. Mi abuelo y la bruja. Mi abuelo vive en Atizapán de Zaragoza. Fue una de las primeras personas en llegar a este municipio. Cuando era joven practicaba box, así que siempre gustaba de ver las funciones de ese deporte por la televisión. En aquella época él no tenía tele, así que iba a un lugar en donde pagaba por ver las funciones los sábados por la noche, y generalmente terminaban cuando las manecillas del reloj pasaban de las 12. Una noche mi abuelo, en compañía de su hermano, regresaban a su casa después de ver una función de box, y cuando ya estaban por llegar, vieron en el cielo una bola de fuego. Él pensó que era una avioneta, pues antes en Lomas Lindas había una pista de aterrizaje para avionetas, pero vieron que la bola se hacía más grande y que se posaba arriba de su casa. Corrieron hacia ella porque pensaron que la casa se estaba incendiando, y al momento de acercarse, vieron que era una luz que se prendía y se apagaba. Lo que les pareció más extraño es que cuando disminuía su intensidad, ellos pudieron ver que era un bulto grande que echaba como chispitas sobre la azotea de la casa, y al verlo, supieron inmediatamente que se trataba de una bruja. Mi abuelo comenzó a tocar, pero nadie la abría. Por suerte su puerta era de lámina, con la que fabrican los tambos, y entonces él y su hermano comenzaron a patear la puerta hasta que la tiraron. Entraron corriendo a la casa y se dirigieron inmediatamente a los cuartos donde estaban durmiendo mi bisabuela paterna, mi abuelita y mi tía, que en ese entonces estaba recién nacida y que se encontraba llorando mucho, y por más que fuera el llanto, ni mi abuela ni mi bisabuela habían despertado, parecían estar profundamente dormidas. Entonces mi abuelo, desesperado, tuvo que gritar y cachetear a mi abuelita, porque por más que la movía no despertaba. La bruja les estaba provocando el sueño con la intención de chuparse a mi tía, que tenía apenas una semana de nacida. Cuando mi abuelo logró despertar a su esposa y a su madre, les dijo lo que estaba sucediendo y se pusieron a rezar la Magnífica para la bola de fuego que seguía en el techo. Entonces el hermano de mi abuelito, decidido, corrió a su casa, que estaba enfrente, por su escopeta y comenzó a tirarle al bulto que seguía en la azotea. Mi abuela y mi bisabuela siguieron rezando, y fue entonces que la bola de fuego brincó del techo hacia un árbol. Mi bisabuela siguió rezando, pero se equivocó en una parte del rezo y la bola de fuego regresó y se reposó de nuevo sobre la azotea. Entonces mi tío le siguió tirando con la escopeta, pero no le pasaba nada, pese a que sí la atinaba. Entonces mi abuelita y su mamá comenzaron a rezar fervientemente, y esta vez sin equivocarse. La bola brincó de nuevo hacia el árbol hasta que desapareció en el horizonte. Mi abuelo se enteró después que cerca de ahí, en unas cuevas que estaban en una colonia llamada 5 de Mayo, vivía una viejita sola, y que una semana después de haber sucedido esto, a ella la vieron muy mal, porque tenía unas heridas de bala en su cuerpo, y lo peor de todo es que nadie sabía por qué. El nahual vengativo. Mi abuelo tenía varios animales en su granja: gallinas, conejos, vacas y unos caballos. Era una granja grande, y a pesar de esto, él se las ingeniaba para limpiarla solo. No quería contratar gente del pueblo porque desconfiaba de ellos, pues sabía que por tener más dinero que los demás lo miraban con envidia y coraje. Mi abuelo había heredado la granja de su padre, que falleció relativamente joven, a los 53 años de edad. El caso es que una noche varias de sus gallinas amanecieron muertas. Mi abuelo de inmediato pensó que se había tratado de un perro salvaje.
aunque le extrañó la forma en que aparecieron muertos sus animales, pues estaban, por así decirlo, ordenadas en fila. Ningún perro ataca de esta forma. Además, el corral en el que estaban tenía una puerta firme que se abría girando una perilla. Un animal no puede accionarlo. Creyó entonces que alguien, por pura envidia, se le había brincado a su terreno, que había llevado y soltado un perro rabioso dentro del corral para que atacara a las gallinas. Era la única explicación lógica que se le ocurría en ese momento. Mi abuelo enterró a las gallinas muertas y se preparó para el siguiente ataque. Tomó su rifle, vio que había cargado bien su arma y esperó por muchas horas. Fue alrededor de las 2 de la madrugada cuando vio que a su terreno se metió una persona. No lo vio a detalle, pues en aquella época no tenía luz eléctrica, solo vio su silueta. Se le perdió de vista y después alcanzó a reconocer la silueta de un perro. En cuanto la vio, mi abuelo dijo: "Ahora sí verás, maldito animal". Esperó que el perro se acercara a los corrales y apenas lo tuvo a modo, le disparó en 2 ocasiones. Una bala alcanzó a pegarle en la pata derecha y otra en el costado derecho. Mi abuelo le disparó de nuevo, pero ya no le pudo dar, porque la bestia escapó. Sin embargo, estuvo atento toda la noche por si regresaba el animal, pero ya no vio nada. No se preocupó por el hombre que se le había metido, porque creyó que al escuchar los disparos había corrido. Al día siguiente mi abuelo fue al pueblo y notó que todos lo miraban muy feo, más que de costumbre. Se enteró que una persona del pueblo la habían matado a disparos y él por curiosidad fue a ver de quién se trataba. Aunque la persona que le informó esto le dijo que mejor ni fuera. Mi abuelo no hizo caso y llegó a una casa y vio que sobre una mesa estaba tendido un señor maduro, con una herida en la pierna derecha y un disparo por la costilla derecha. Mi abuelo sintió un escalofrío muy fuerte cuando se acordó que la noche anterior le había disparado a un animal justo en esas partes del cuerpo, y se acordó de las historias de nahuales que le habían contado. La gente que estaba ahí comenzó a murmurar algunas cosas. Lo miraban muy feo, como diciendo: "¿Y este qué hace aquí?". Mi abuelo se fue rápidamente de ahí, y cuando llegó a su casa, se encerró a piedra y lodo. Temía que esa noche regresaran a matarlo por lo que les había hecho, pero no pasó nada. De todas formas, él, temiendo por su vida, prefirió vender todo su ganado, su terreno, y se vino a la Ciudad de México porque sabía que permanecer ahí algún día podrían hacerle algo, porque esa gente es muy vengativa. Prefirió vender todo su ganado, su terreno, y se vino a la Ciudad de México porque sabía que permanecer ahí algún día podrían hacerle algo, porque esa gente es muy vengativa. El siguiente relato solamente está titulado como El Nahual. Gabriel, junto con su familia y el hermano de mi abuela, venían procedentes del Distrito Federal con la intención de visitarnos en Puebla. Déjenme decirles que el señor Gabriel tiene maestrías en física y demás materias afines a esa ciencia. En una ocasión, ellos estaban platicando sobre hechos paranormales y demás cosas raras. Nos narró lo que un amigo le contó, que en un poblado a las afueras del Distrito Federal vivía una señora que era bruja, que se podía convertir en un guajolote para poder robar animales de los corrales por las noches. Como buen escéptico, no creyó lo que escuchó, pues es imposible que una persona se pueda convertir en un animal. Es simplemente absurdo. Para demostrar que lo narrado por su amigo no era cierto, le preguntó acerca del domicilio de esa señora para visitarla y cerciorarse personalmente sobre su posible transformación. Acudió al lugar. Era una casa o choza en las afueras del poblado. Tocó la puerta y abrió una anciana. Gabriel le dijo que era investigador de la universidad y que estaba haciendo un trabajo sobre la brujería. Claro que esto era falso, y que le habían comentado que ella tenía facultades extraordinarias para convertirse en un animal.
así que él quería saber por voz propia si esto era verdad. La anciana no le contestó, por más que este señor le quería sacar la verdad. Como vio que la anciana no le contestaría nada y además lo veía con cara de pocos amigos, se fue, con la idea de que eso de la brujería era ocasionado por la ignorancia de los pobladores. Al poco tiempo se encontró con su amigo y este le dijo que la noche anterior sorprendieron a la supuesta bruja convertida en guajolote, robándose unos pollos, que la atraparon y le dieron una golpiza, pero la bruja logró escapar. El señor Gabriel le preguntó que si habían golpeado al animal o a la anciana, y su amigo le respondió que al animal, pero jamás vieron que el guajolote se transformara en la anciana. Por curiosidad científica fue a ver de nuevo a la anciana. Cuando llegó a la choza, llamó pero nadie abrió. Pero como se dio cuenta de que la puerta estaba entreabierta, entró a investigar. Encontró a la anciana recostada en su petate toda golpeada, y le preguntó qué le había ocurrido, que si tuvo algún accidente. La anciana no le contestaba nada. Entonces le preguntó que si era cierto que la habían sorprendido convertida en animal robando pollos y la golpearon. La anciana no le contestó nada. Solo sonrió burlonamente como diciendo, ¿cómo te quedó el ojo? Gabriel salió de la casa muy extrañado, pues no pudo demostrar ni una cosa ni otra, pero confiesa que salió con muchas dudas. Solo nos contó esa anécdota, como algo curioso que le ocurrió. También nos compartió otras anécdotas donde demostraba que había muchas cosas que sí tienen una explicación lógica. El relato de la bruja. En la ciudad de Puebla, en la colonia donde iba a la escuela, hay un cerro llamado Amalucan. Ese lugar forma parte de una reserva ecológica desde 1994. Mucha gente acude ahí a hacer ejercicio. Equipos de fútbol local o familias van a hacer sus días de campo, etc. Pero este cerro también tiene su historia de fenómenos raros. Incluso para darle más veracidad a esto, gente que vive en esa zona ha escuchado o vivido alguna experiencia extraña en este sitio. Un claro ejemplo son las famosas bolas de fuego que se ven sobrevolando. Quizá se trate de brujas u ovnis. Hay mucha gente que ha visto esas luces arriba o en medio del cerro. Incluso hay uno que otro video de pésima calidad en YouTube de las brujas en el cerro de Amalucan. En lo personal, tengo una anécdota que contar. Hace poco, mi hermano que vive cerca de la zona de los fuertes de Loreto me preguntó que si no habíamos visto en las noches las bolas rojas que vienen zona del cerro de Amalucan y que se dirigían rumbo hacia los fuertes. Le dije que no. No pasaron ni un par de días cuando iba con unos familiares por mi colonia, cuando vimos que detrás de unos edificios salió a baja altura una bola color rojo anaranjado, pero en su núcleo parecía que tuviera algo incandescente. De ninguna manera se trataba de un globo de Cantoya, porque esta cosa tenía una ruta inteligente. Eso sucedió entre 8:30 y 9 de la noche. Por eso muchísima gente también la vio, aunque yo creo que más que eso era un ovni. Como mencioné, de ese cerro existen muchos relatos de cosas extrañas. Por ejemplo, gente que vive en las cercanías ha visto llegar en la madrugada camionetas lujosas y de ahí sale gente vestida de negro y que con antorchas suben al cerro. Los lugareños comentan que suben a hacer sus misas negras. Eso se ve o se veía muy raramente. Por desgracia, últimamente, algunas personas han tomado la mala decisión de ahorcarse en ese lugar. Imagina que acudes al cerro a hacer ejercicio y ves colgado de un árbol a una persona. Incluso hay informaciones de los diarios y en la red sobre esto. Hay gente que piensa que por eso se han visto apariciones. Yo no creo que tenga relación una cosa con otra, pues ya había relatos sobre cosas extrañas en el cerro antes de que algunas personas tomaran decisiones equivocadas. Por ejemplo, mi hermano nos comentó que cuando estudiaba el bachillerato,
cuya escuela se encuentra en las faldas del cerro. Él estudiaba en las mañanas y pasaba por ahí como a las 6, y un día se encontró a un señor de avanzada edad que estaba haciendo ejercicio, subiendo el cerro. Los dos se desearon buenos días. Enseguida, mi hermano escuchó que los perros empezaron a ladrar, e inmediatamente se escuchó en la parte de arriba un grito horrible de una mujer, y por acto reflejo volteó la vista por donde provenía el lamento, y logró ver una silueta negra que se desplazaba a gran velocidad por donde provenía el grito. No volando, pero sí que iba muy rápido. Por obvias razones quitó la vista inmediatamente y se alejó de ese lugar. También el anciano que iba subiendo se bajó rápidamente y le comentó a mi hermano sobre lo ocurrido. Como te mencioné, ese cerro es un pulmón muy importante para esta zona de la capital poblana, pero también tiene sus historias extrañas. Bueno, pues hasta aquí queda esta breve recopilación de relatos, de 4 relatos que van ligados a cosas de brujería o de nahuales, transformaciones y las muy conocidas bolas de fuego. Entonces espero que lo hayan disfrutado y nos esperamos aquí la siguiente semana en Rincón Lúgubre con más relatos, con más recopilaciones. Entonces, que pasen buenas noches y recuerden que en Rincón Lúgubre el miedo a lo desconocido es solamente el inicio.